Atención, última hora. Esta noche una brutal tormenta del noreste está golpeando sin piedad gran parte de la costa este, extendiendo su furia desde la capital Washington, Distrito de Columbia, pasando por Filadelfia y Nueva York hasta llegar a Boston. Estamos recibiendo reportes alarmantes de centenares de accidentes viales que están ocurriendo en este preciso instante, cubriendo una franja desastrosa desde el medio oeste hasta el extremo noreste del país. Lo que estamos presenciando es algo inaudito, un evento imposible que acaba de materializarse en Estados Unidos, y el mundo entero tiene los ojos clavados en estas imágenes. ¿Será acaso una advertencia divina lo que estamos viviendo? ¿Estará Jesús intentando enviarnos un mensaje urgente? En las últimas horas hemos visto tormentas de una violencia inusitada, señales inexplicables en el firmamento y apariciones que parecen arrancadas de las páginas de la Biblia, sacudiendo a la nación. El caos se está propagando como pólvora desde Washington hasta Boston, y la magnitud de lo que se avecina tiene el potencial de cambiar nuestra realidad para siempre. En este momento las autoridades confirman cientos de colisiones y carambolas, un desastre vehicular que se extiende desde el corazón del país hasta la costa noreste sin dar tregua. No estamos ante un evento normal. Somos testigos de una cadena de sucesos tan impactantes como inéditos, donde cada nuevo reporte resulta más inquietante y perturbador que el anterior. Mientras tormentas violentas desgarran la costa este, llegan informes de criaturas extrañas avistadas sobre las crestas montañosas, sepultadas bajo la nieve, desafiando toda lógica. Entre las nubes densas y oscuras se han captado figuras luminosas que los testigos describen con temor y asombro como ángeles o entidades celestiales. La nación entera está paralizada siendo testigo de señales que se sienten casi bíblicas en su naturaleza. Incluso se habla de que el supervolcán de Yellowstone está dando muestras de despertar. Y por si fuera poco, estructuras milenarias que deberían estar ocultas están emergiendo de las profundidades del océano ante la mirada atónita de todos. Formas misteriosas y geométricas se están dibujando en el cielo como si la creación misma intentara comunicarse con nosotros, provocando que cada vez más personas se hagan la misma pregunta escalofriante. ¿Será posible que Jesús nos esté advirtiendo del final antes de desglosar cada una de estas señales y analizar qué significan para el futuro de Estados Unidos en este 2026? Les pido que se mantengan con nosotros, participen en la conversación y sigan atentos a cada detalle de este reporte especial para no perderse nada de lo que se viene. Todo este calvario comenzó aparentemente inofensivo como un simple frente frío que se deslizaba tranquilamente por la región del Medio Oeste. Nada que pareciera fuera de lo común para estos inicios de invierno, hasta que el sistema chocó violentamente con una oleada masiva de humedad del Atlántico, transformándose en un monstruoso ciclón invernal, una bestia que ni los meteorólogos más experimentados habían proyectado en sus modelos. Fue cuestión de horas para que la tormenta explotara con una furia incontrolable, abarcando desde Kentucky hasta los rincones más lejanos de Nueva Inglaterra. El sistema está literalmente tragándose estados enteros bajo un muro gigantesco e impenetrable de nieve, hielo traicionero y vientos que rugen como motores de avión. Las imágenes del radar satelital mostraban una masa en espiral descomunal extendiéndose por cientos de kilómetros y dominando el mapa por completo. Un ciclón blanco perfecto y aterrador que se estrechaba asfixiando el corredor urbano más poblado y vital de toda la nación americana. Incluso los pronosticadores veteranos, gente que ha visto de todo, admitieron con preocupación que rara vez habían visto la presión atmosférica desplomarse con tal rapidez y violencia. Algo en el ambiente se sentía diferente, pesado. Al amanecer, más de 20 millones de estadounidenses ya habían sido colocados bajo alertas meteorológicas de máxima severidad. Las ciudades entraron en modo de emergencia, las escuelas cerraron sus puertas, los aeropuertos cancelaron todos los vuelos y se clausuraron las terminales.
y las autopistas, esas venas del país, se convirtieron en un verdadero campo de batalla, un escenario de caos congelado. A lo largo de la icónica Interestatal 95, la tormenta desató una devastación absoluta. Los enormes camiones semirremolques volcaban como si fueran juguetes de plástico ante la fuerza bruta de los vientos cruzados que los golpeaban sin piedad. Las camionetas y vehículos todoterreno perdían el control deslizándose de costado hasta impactar violentamente contra las barandas de protección metálicas. Los autos compactos giraban como trompos sin control alguno, terminando sepultados en zanjas profundas que la nieve se encargaba de ocultar rápidamente. Los escáneres y radios de la policía no dejaban de crepitar con reportes incesantes de choques múltiples, tráileres volcados, familias enteras varadas y vehículos enterrados vivos bajo las ventiscas. Los valientes equipos de emergencia luchaban contra los elementos por llegar a las víctimas mientras la intensidad de la nevada reducía la visibilidad prácticamente a cero, convirtiendo el rescate en una misión imposible. Los residentes desde Virginia hasta Maine coincidieron al describir el mismo sonido aterrador, el aullido de un viento que parecía tener vida propia, como un lamento constante. La tormenta golpeaba las casas con puños de hielo sólido, sacudiendo las ventanas hasta casi romperlas y doblando árboles centenarios hasta su punto de quiebre. En los pueblos costeros la situación era dantesca. El océano se desbordó sobre los muros de contención, inundando las calles con agua helada cargada de escombros y destrucción. Las redes eléctricas colapsaron doblándose bajo el peso insoportable de los cables cargados de hielo, sumiendo a vecindarios enteros en una oscuridad total, mientras las temperaturas se desplomaban peligrosamente. Algunas comunidades reportaron un fenómeno rarísimo, truenos retumbando dentro de la propia nevada, destellos violentos de relámpagos iluminando las nubes densas de la ventisca. Estos relámpagos teñían el cielo de un azul eléctrico inquietante, creando una atmósfera surrealista y aterradora. La sensación generalizada era sin duda alguna apocalíptica, como si el fin de los tiempos hubiera llegado. Los meteorólogos no dudaron en etiquetarlo como un ciclón invernal único en su generación, no solo por su fuerza bruta, sino por la velocidad vertiginosa con la que se intensificó, desafiando todos los modelos y desconcertando a los expertos. Lanzaron una advertencia clara: las tormentas que se comportan de esta manera son extremadamente raras, demasiado anómalas como para ser ignoradas o tratadas como un evento más. Mientras la nación observaba las noticias sacudida y totalmente desprevenida, una pregunta inquietante comenzó a propagarse viralmente por todas las redes sociales. ¿Por qué está sucediendo esto precisamente ahora? ¿Por qué, en este momento de la historia? Para muchos cristianos devotos y observadores de las profecías, esta tormenta se sintió menos como un simple accidente meteorológico y más como un contundente mensaje espiritual. Señalaron inmediatamente el pasaje de Lucas capítulo 21 versículo 25, donde Jesús predijo un tiempo de angustia para las naciones con perplejidad, y el mar y las olas rugiendo con furia. Para ellos, este ciclón invernal no era solo un desastre natural más, era una señal inequívoca en el clima, uno de los famosos dolores de parto descritos en las Sagradas Escrituras. Mientras el mundo avanza inexorablemente hacia el fin de la era, en este 2026, el simbolismo de lo que ocurre resulta imposible de ignorar para el creyente. Olas rugiendo salvajemente sobre la costa, vientos gritando como una fuerza viva y malévola, y millones de almas atrapadas en el miedo y la más profunda confusión. Y pongan mucha atención, porque todo este escenario apocalíptico se está desatando justo en el momento en que otras señales sumamente extrañas están brotando como hongos por todos los rincones del territorio estadounidense. Estamos hablando de reportes sobre criaturas inexplicables apareciendo en las cumbres de montañas nevadas, siluetas celestiales avistadas en el firmamento y el gigante dormido de Yellowstone, dando muestras de una agitación profunda bajo la corteza terrestre.
Toda esta convergencia de sucesos se sentía envuelta en un misterio denso, como si la propia creación nos estuviera mandando una advertencia divina que ya no podemos ignorar. Cuando la furia de la tormenta finalmente empezó a ceder la devastación a lo largo de la costa, este era innegable y brutal, pero el impacto más hondo, esa inquietud espiritual que despertó en la gente, pegó todavía más fuerte. Una gran parte de la población se quedó con la duda sembrada en la cabeza, preguntándose seriamente, ¿fue esto nada más un fenómeno meteorológico? ¿O acaso se trata de un mensaje urgente que la nación necesitaba escuchar desesperadamente antes de que se desaten eventos de magnitudes todavía más catastróficas en este 2026? Las montañas amanecieron bajo un silencio sepulcral esa mañana, de esos que te ponen los pelos de punta. No se oía más que el viento, la nieve cayendo y el crujir rítmico de las botas, hasta que dos excursionistas detectaron algo que literalmente les heló la sangre y los dejó clavados en su sitio. Allá a lo lejos, atravesando la cresta que divide Montana y Wyoming, dos formas extrañas emergieron de entre la ventisca blanca. De primer vistazo parecían simples sombras distorsionadas por la lejanía, pero en cuestión de segundos les cayó el 20. Esas figuras estaban erguidas y se movían con una precisión militar que ningún animal salvaje debería tener. Los excursionistas revisaron la pantalla de su cámara y lo que vieron ahí desafiaba toda lógica. Era algo que sencillamente no daban crédito a sus ojos. Se trataba de dos seres de aspecto reptiliano de gran altura, caminando con una confianza pasmosa sobre dos patas, como si fueran los dueños del lugar. Sus largas colas se balanceaban sutilmente detrás de ellos, funcionando como un contrapeso perfecto para mantener el equilibrio en ese terreno traicionero. Incluso a esa distancia sus movimientos eran inconfundibles, fluidos, perfectamente coordinados y con una vibra casi de depredador acechando a su presa. Seamos claros, nada en Norteamérica camina de esa manera. Ninguna criatura viva conocida hoy en día al menos se mueve así. Su altura, estimada entre 7 y 9 pies, no hizo más que profundizar el shock y el miedo de quienes presenciaron la escena. Mientras esa pareja de seres atravesaba la cresta, la nieve estallaba bajo sus pisadas pesadas, dispersándose de manera natural y en tiempo real, lo que descarta cualquier edición barata. Sus sombras se proyectaban sobre la pendiente en el ángulo exacto según la posición del sol. Esto no era un truco de luces ni un error digital, era algo tangible. El entorno mismo reaccionaba a su presencia. Momentos después un sonido retumbó por todo el valle, un ruido bajo, gutural y metálico que calaba hasta los huesos. Era algo completamente distinto al aullido de un lobo, un oso o un alce. Los testigos lo describieron como un ruido que parecía vibrar dentro de la caja torácica. Fueran lo que fueran estas entidades, no eran silenciosas y definitivamente no eran ordinarias. Como era de esperarse, el video le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Algunos no tardaron en etiquetarlo como la evidencia más contundente hasta la fecha de una especie no documentada que ha logrado sobrevivir en lo más recóndito del desierto helado. Los paleontólogos, por su parte, trataron de descartarlo como una confusión visual, pero se las vieron negras para ofrecer una explicación alternativa que fuera convincente. Otros juraban y perjuraban que tenía que ser un montaje hasta que expertos en animación analizaron la distribución del peso de la criatura y se toparon con pared. El movimiento de los músculos y la interacción con el ambiente requerirían un equipo de efectos especiales millonario y técnicamente perfecto, algo imposible para unos simples excursionistas. Pero para un número cada vez mayor de observadores, la interrogante ya no era biológica, sino que trascendía a lo espiritual. De inmediato señalaron el pasaje de Mateo 24, donde Jesús advierte sobre visiones aterradoras que se manifestarían antes del fin de los tiempos. ¿Podría ser que la creación misma esté corriendo el velo para revelar misterios que han estado ocultos por siglos? ¿Será posible que la línea divisoria entre el pasado y el presente, entre lo natural y lo sobrenatural, se esté adelgazando?
El momento en que ocurre esto solo hace el misterio más profundo. Primero tenemos un ciclón invernal histórico que prácticamente se devoró la costa este dejando caos a su paso. Luego, apenas unos días después, aparecen estos seres imponentes caminando como si nada en montañas cubiertas de nieve. Y poco después testigos en Colorado reportaron una figura radiante con forma humana paseándose entre las nubes de tormenta. Para mucha gente, estos eventos no se sienten como hechos aislados, sino como piezas de un rompecabezas que están conectadas entre sí. Sean lo que sean estas criaturas, su presencia en ese desierto congelado plantea preguntas incómodas que la ciencia por sí sola no alcanza a responder. No se despeguen, sigan viendo, porque lo que sigue en esta cadena de eventos extraños es todavía más bizarro y mucho más inquietante. Tan solo unos días después del impactante avistamiento de esas criaturas tipo dinosaurio en la nieve, un evento que ya tenía a la nación con el Jesús en la boca, surgió otro fenómeno esta vez en lo alto de los cielos de Colorado. Muchos testigos lo describieron como si el cielo mismo estuviera respondiendo directamente a lo que se había manifestado en la tierra. Lo que apareció después no fue una bestia ni una tormenta, sino algo que se sintió casi opuesto en naturaleza, algo que emanaba una energía distinta. Se trataba de una figura humanoide radiante caminando sobre la cima de una nube de tormenta justo durante la puesta de sol. Todo comenzó de manera tranquila como cualquier tarde normal en las montañas. Las nubes de tormenta se estaban apilando en el horizonte pintadas con capas de dorado y violeta, mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Las familias salieron a grabar la tormenta que se avecinaba sin tener ni idea de que estaban a segundos de presenciar una imagen que le pondría la piel chinita a todo Internet. Cuando un rayo iluminó el cielo detrás de esa pared de nubes, reveló una silueta brillante erguida y con forma humana caminando de manera inconfundible. La figura no se veía distorsionada como una simple sombra proyectada, mantenía un contorno nítido y claro. Brillaba intensamente a lo largo de los bordes como si estuviera iluminada por una luz interna poderosa. En las imágenes que circulan se aprecia claramente cómo cada pisada dejaba tras de sí una estela luminosa, rastros de luz etérea flotando a través de la capa superior de nubes antes de desvanecerse en la nada. Lo que verdaderamente convirtió este suceso en algo imposible de ignorar o descartar como una simple anomalía fue la inquietante repetición del fenómeno. No estamos hablando de un caso aislado, sino de docenas de grabaciones provenientes de distintas localidades que capturaron exactamente la misma figura en la misma posición, desplazándose con esos mismos pasos calculados y solemnes. Esta consistencia en la evidencia visual eliminó de tajo cualquier posibilidad de trucos de edición, efectos especiales o simples reflejos en la lente de la cámara. La reacción de los testigos presenciales reflejaba una conmoción emocional profunda, similar al shock provocado por las criaturas en la cresta, pero con una vibra distinta se respiraba un aire de reverencia absoluta, en lugar de pánico. El impacto fue tal que algunos se sintieron impulsados por una fuerza invisible a caer de hinojos, mientras otros, casi en trance, susurraban oraciones de manera involuntaria. Varios individuos coincidieron al describir un zumbido grave pero resonante, similar al sonido de una trompeta que vibraba a través del aire, como si fuera un cuerno tocado a la distancia. Uno de los testigos declaró todavía visiblemente estremecido que el sonido se sentía como si el mismísimo cielo estuviera respirando sobre ellos. Y como era de esperarse ante tal magnitud de eventos, se desató inmediatamente una oleada de comparaciones con textos bíblicos. Aquellos que apenas horas antes debatían sobre el avistamiento de criaturas en Montana y Wyoming ahora giraron su atención hacia un conjunto de escrituras sagradas totalmente diferente. Se habla de Ezequiel capítulo 1, describiendo seres luminosos sobre el firmamento, y de Apocalipsis 14, que retrata a los ángeles surcando los cielos en los tiempos del juicio final. También citaron Lucas 21, donde se profetizan señales claras en el sol, en la luna y en las estrellas del cielo.
La combinación de estas anomalías terrestres con los fenómenos celestes se sentía demasiado sincronizada como un reloj del destino para ser ignorada por la población. Por supuesto, los escépticos salieron rápidamente al paso ofreciendo explicaciones convencionales, ilusión óptica, reflejo atmosférico o alguna tecnología de proyección militar clasificada. Sin embargo, ninguna de estas teorías coincidía con la evidencia dura. Tan solo la altura de las nubes elevándose a casi 40.000 pies hacía técnicamente imposible cualquier tipo de proyección desde el suelo. Las hipótesis sobre cristales de hielo colapsaron por su propio peso ante la consistencia y claridad de las grabaciones presentadas. Incluso los meteorólogos más experimentados admitieron que no podían identificar ningún mecanismo natural capaz de producir una forma humanoide tan estable a esa altitud vertiginosa. Y así la gran interrogante regresó haciendo eco desde la costa este azotada por las tormentas, pasando por las montañas nevadas, y ahora descendiendo desde los cielos mismos. ¿Acaso hay algo allá afuera tratando desesperadamente de captar nuestra atención en este año 2026? Para muchos ciudadanos, esta figura resplandeciente no fue solo otro evento inexplicable más. Se sintió como un contrapunto divino al caos que se vive en la superficie. Si las criaturas reportadas en la segunda parte de nuestra cobertura provocaron terror, este momento celestial provocó un asombro que cala hasta los huesos. Si el ciclón invernal se sintió como la madre naturaleza sacudiendo a la nación para despertarla, esta figura se percibió como una advertencia susurrada suavemente pero de manera inconfundible desde las alturas. Sea quien sea, o sea lo que sea, hay una verdad que resulta innegable a estas alturas. Los cielos han roto su silencio y el momento preciso de estas señales parece todo menos un simple accidente del azar. Mientras estas extrañas señales aparecían en el firmamento y a través de las montañas cubiertas de nieve, otra advertencia crítica estaba surgiendo no desde arriba ni del desierto, sino desde las entrañas mismas de la tierra. Nos referimos a Yellowstone, considerado durante mucho tiempo por los expertos como un gigante dormido tranquilo y sereno. Pero atención, porque este coloso ha comenzado a mostrar señales inquietantes de que está cobrando vida nuevamente. Los científicos insisten categóricamente en que no está haciendo erupción en este momento, pero incluso ellos admiten con preocupación que algo significativo se está gestando bajo la superficie. Durante los últimos años y acentuándose en este 2026, Yellowstone ha estado experimentando un levantamiento del terreno persistente de 1 a 2 pulgadas por año. Al principio los investigadores trataron el asunto como una fluctuación geológica menor, pero el levantamiento ha continuado constante e implacable, haciendo que partes del suelo se abulten como si algo inmenso estuviera empujando desde abajo. Y es que debajo de esa tierra que se eleva yacen 2 cámaras masivas de magma hirviente. Estas cámaras contienen suficiente material fundido para llenar el Gran Cañón, y no solo una vez, sino 11 veces consecutivas. Si tan solo una fracción de ese volumen monumental se mueve hacia la superficie, las consecuencias podrían alterar la geografía del continente entero. Las señales de advertencia, o focos rojos, como los llamamos aquí, se están acumulando día tras día. Se registran microtemblores, cientos de ellos que ondean a través de la región. A menudo son demasiado pequeños para sentirlos, pero demasiado frecuentes para ignorarlos. Nuevos puntos calientes térmicos están apareciendo a lo largo de senderos que alguna vez fueron considerados terrenos estables y seguros. El famoso geyser Steamboat, el geyser activo más alto del mundo, se ha vuelto hiperactivo entrando en erupción mucho más seguido que su promedio histórico registrado. Los guardaparques han admitido en privado, fuera de micrófono, que algunos géiseres se están comportando de maneras erráticas que nunca antes habían documentado. Pero la señal más perturbadora de todas proviene directamente de las personas que viven en las cercanías de la caldera de Yellowstone.
Los residentes han reportado escuchar un zumbido armónico extraño y continuo, una vibración profunda y baja, que parece resonar a través del suelo durante la noche. Los sismólogos reconocen perfectamente la naturaleza de este sonido inquietante. Se asemeja a un fenómeno conocido técnicamente como temblor armónico, una señal que a menudo se asocia con el magma desplazándose dentro de un sistema volcánico. Para aquellos familiarizados con la vulcanología, esta es la versión de la Tierra dando un aliento de advertencia antes de la catástrofe. Incluso la vida silvestre, con su instinto primario, parece sentir que algo no anda bien. Manadas de bisontes, alces y lobos han sido avistados migrando fuera del área en patrones inusuales, abandonando regiones que históricamente usaban durante todo el año. Es bien sabido por la raza que los animales tienen un sexto sentido y huelen el peligro mucho antes que nosotros. Y fíjense que en el parque de Yellowstone, las bestias ya están pintando su raya y abandonando la zona. Para aquellos que andan siempre al pendiente de las profecías y las señales del fin de los tiempos, lo que está pasando está más claro que el agua y no hay vuelta de hoja. Ya son varias las voces cristianas que han pegado el grito en el cielo, advirtiendo que se viene un sacudón tremendo desde el mero corazón de Estados Unidos, recordándonos aquellos pasajes del Antiguo Testamento donde la tierra respingaba antes de un cambio espiritual fuerte. Esas imágenes impactantes que leemos en los libros de Joel y el Apocalipsis, donde se habla de columnas de humo inmensas, cielos que se oscurecen de golpe y fuego por todos lados. De pronto todo eso deja de sonar a puro cuento simbólico y se empieza a sentir como una realidad que nos está respirando en la nuca, algo literal que podría pasar mañana mismo. Y es que si nos ponemos a pensar fríamente, las consecuencias de que ese volcán reviente son para ponernos los pelos de punta, algo verdaderamente escalofriante. Un evento de esa magnitud en Yellowstone aventaría capas de ceniza que cubrirían estados enteros. Imaginen a Wyoming, Utah y Colorado sepultados bajo un polvo gris y espeso como si fuera una nevada de la muerte. No estamos hablando de un día nublado, sino de cielos negros por semanas enteras, donde el transporte se iría al hoyo y olvídate de encontrar comida en el súper porque todo colapsaría. Toda esa ceniza volcánica subiendo a la atmósfera provocaría un invierno volcánico marca diablo, dándole en la torre a la agricultura mundial y metiendo al planeta entero en una crisis de las que no se sale fácil. Y ojo, que esto no es puro chisme de lavadero sacado de internet, son modelos científicos confirmados y derechos que nos dicen que la cosa va en serio. Para muchos creyentes, esa presión que se está acumulando allá abajo en Yellowstone se siente como algo más pesado que simple geología o piedras moviéndose. Se siente como si la tierra misma estuviera temblando para darnos un mensaje, un jalón de orejas espiritual, para despertar a una nación que la verdad cada vez se hace más de la vista gorda con Dios. Si quieres seguirle la pista a estas señales que se están destapando frente a nuestras narices, asegúrate de picarle al botón de me gusta para que estemos conectados. Échanos tus comentarios sobre qué piensas de este relajo y suscríbete de una vez porque no vas a querer perderte ni un detalle de lo que se nos viene encima. Mucho antes de que los noticieros gringos voltearan a ver las tormentas locas y las luces raras en el cielo que traen a todos con el Jesús en la boca. Un grupo de investigadores que andaba haciendo la talacha de mapear el fondo del océano frente a las costas de Estados Unidos se topó con algo que los dejó de a seis y rompió todos los esquemas. Lo que empezó como un simple barrido de sonar de rutina, una chamba cualquiera para un estudio geológico sin mucha importancia, terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos marinos más impresionantes y canijos que hemos visto en las últimas décadas, de esos que cambian la historia. Encontraron una estructura de piedra inmensa con terrazas escondidas bajo las olas tan grande que ni los drones más modernos podían captarla completa de una sola pasada. Las primeras imágenes del sonar mostraron un patrón tan raro que de inmediato prendió los focos rojos y puso a todo el mundo en alerta máxima.
Se veían líneas derechitas, ángulos perfectos de 90 grados y plataformas acomodadas en capas con una precisión de arquitecto que no le piden nada a las construcciones modernas. Ustedes saben que la naturaleza es caprichosa, pero rara vez hace líneas rectas, y mucho menos patrones que se repiten con tanta exactitud. Eso está en chino que sea natural. Los escépticos de siempre luego dijeron que seguro era una plataforma volcánica que se cayó hasta que bajaron los drones y mandaron video que dejó a todo el equipo mudo y con la boca abierta. Lo que apareció en esas pantallas se veía sin lugar a dudas como algo hecho por la mano del hombre. No había forma de negarlo ni de hacerse pato. Eran unos escalones de piedra gigantescos, cada uno tallado con medidas casi idénticas, como si hubieran usado un molde para hacerlos todos iguales. Se veían terrazas amplias como si fueran plazas públicas y columnas largas hechas pedazos, tiradas por ahí como los huesos de un monumento que la historia ya olvidó. Las superficies de la piedra eran lisitas, demasiado parejas para ser obra de la casualidad o del desgaste del mar. Ahí hubo mano negra, o mejor dicho, mano de obra. En algunas partes se veían lo que parecían marcas de cantera, ranuras largas y rectas cortadas en la roca viva, como si hubieran usado herramientas pesadas y no fuera cosa del tiempo o del agua pegándole. Entre más le buscaban los drones, más se parecía aquello al plano de una ciudad antigua que se tragó el mar de un bocado, una verdadera metrópolis perdida. Y luego, para echarle más leña al fuego, vino el análisis de la edad de las piedras, y ahí fue donde la puerca torció el rabo. Las capas de sedimento chismearon que esa estructura llevaba bajo el agua más de 10.000 años, o sea, mucho antes que cualquier civilización conocida en América, ganándoles por miles de años. Para los arqueólogos tradicionales, esto fue un cubetazo de agua fría, algo casi imposible de tragar, según sus libros de texto. Para los historiadores esto les movía el tapete de todas sus líneas de tiempo, pero para los teólogos despertó recuerdos de un mundo antiguo que existió antes del gran diluvio. Luego empezaron las comparaciones con la famosa Atlántida, aunque algunos investigadores le sacaban la vuelta a usar esa palabra para no verse tan alucinados. Sin embargo, por más que le buscaran el parecido, era innegable y estaba cañón ignorarlo. Ahí estaban las terrazas, los muros contra el mar y lo que parecían ser los cimientos de edificios enormes, tal como lo cuentan las leyendas. Algunos lanzaron la teoría de que esto podría estar conectado con una civilización de antes del diluvio, recordándonos a esas sociedades misteriosas que menciona el Génesis antes de que el agua cambiara el mundo. La pura idea de que algo tan avanzado estuvo parado ahí y luego fue sepultado por las aguas que subieron desató un debate sabroso y acalorado en los círculos académicos. Mientras tanto, los pastores y los maestros de la profecía le dieron otro enfoque al asunto, viéndolo desde una perspectiva más espiritual. Quizás en este 2026, con tanta inestabilidad global, Dios está permitiendo que salgan a la luz secretos viejísimos, destapando lo que tenía guardado en las profundidades. Señalaron versículos que hablan clarito sobre cómo el mar va a entregar lo que tenía escondido y va a vomitar sus secretos. Y cómo la creación misma va a revelar cosas que llevaban enterradas un montonal de tiempo justo para estos días. En cuanto los videos y las fotos llegaron a las redes sociales, el chisme y la especulación corrieron como pólvora por todo el planeta. Investigadores, gente de fe, escépticos y curiosos, todos se hicieron la misma pregunta que nos carcome la cabeza. ¿Quién diablos construyó esto y por qué desapareció del mapa? Con cada metro que avanzaba, el misterio se ponía más denso, confirmando que el océano había protegido esta estructura durante milenios como un guardián celoso. Amigos, presten mucha atención porque lo que está ocurriendo es verdaderamente insólito. Por motivos que escapan a toda lógica y que nadie logra comprender del todo, esta figura está soltando toda la sopa y revelando secretos de estado justo en el preciso momento en que una serie de eventos inexplicables se están desatando con furia sobre el territorio y el espacio aéreo de los Estados Unidos.
Todo este caos se desató apenas unos momentos antes de que el sol se ocultara en el horizonte, marcando el inicio de una jornada que nadie olvidará. Era una de esas tardes plácidas con una calma chicha que precede a la tormenta, donde el firmamento se pintaba de tonos anaranjados brillantes y el ambiente se sentía pesado, extrañamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Ciudadanos en varios estados de la Unión Americana salieron con sus celulares en mano, pensando capturar una simple puesta de sol para sus redes, sin imaginarse ni por un segundo que los minutos siguientes les regalarían uno de los espectáculos aéreos más perturbadores y enigmáticos que se hayan registrado en la historia moderna del país vecino. De la nada y sin ninguna señal de advertencia previa, se materializó en las alturas, muy por encima de las nubes, una figura geométrica imponente, un círculo negro colosal que desafía cualquier explicación científica conocida hasta este 2026. Sus contornos eran tan definidos que parecían cortados con navaja con una precisión quirúrgica, y su centro poseía una oscuridad tan profunda y absoluta que no se compara con nada que la naturaleza pueda producir en nuestra atmósfera. Era un abismo negro en pleno cielo. No se mecía como lo haría una nube cualquiera, ni se proyectaba como una simple sombra pasajera. Simplemente surgió ahí, en total silencio, con una perfección matemática que resulta verdaderamente inquietante y que nos pone la piel de gallina a todos. Los reportes comenzaron a inundar las líneas desde distintos puntos geográficos. Testigos oculares desde Oklahoma, pasando por las llanuras de Kansas hasta llegar al norte de Texas, lograron captar exactamente la misma formación aterradora. Estamos hablando de un disco titánico con una extensión que los expertos calculan entre 5 y 8 millas de ancho, suspendido e inmóvil en el firmamento, como si estuviera anclado por una fuerza invisible a un punto fijo en el espacio. Lo más curioso del avistamiento es que sus bordes presentaban un movimiento rotatorio muy sutil, un giro casi imperceptible, a simple vista no lo bastante brusco para causar pánico inmediato, pero sí evidente. Sin embargo, ese movimiento fue suficiente para sembrar la duda y dar la escalofriante impresión de que estábamos ante una maquinaria de tecnología desconocida, o peor aún, ante una entidad viva gigantesca que giraba lentamente sobre nuestras cabezas.